Durante 5 días y 4 noches, Alejandro Hernández, un niño de 8 años, había estado perdido en las montañas de la Sierra de Guadarrama sin una sola gota de agua. Los equipos de rescate habían abandonado la búsqueda después de 96 horas, diciéndole a sus padres que ningún ser humano podía sobrevivir más de 3 días en esas condiciones. Pero lo que no sabían era que Canela, una pastora alemana especializada en búsqueda y rescate, había detectado algo que todos los equipos humanos y la tecnología más avanzada habían pasado por alto. Y en las próximas 6 horas, su instinto inquebrantable desafiaría todo lo que la ciencia médica dice sobre los límites de supervivencia humana. Te voy a contar una historia que redefine los límites de lo que creemos posible sobre la supervivencia humana y la determinación animal. Una historia donde la persistencia de una perra de búsqueda y rescate salvó una vida que toda la comunidad científica había considerado perdida y donde un niño de 8 años demostró una resistencia que los médicos dijeron que era médicamente imposible. Esta historia comenzó el sábado 15 de julio de 2023 en la Sierra de Guadarrama, cuando la familia Hernández decidió llevar a su hijo Alejandro, de 8 años, a una excursión de día completo por los senderos de montaña que habían visitado muchas veces durante los últimos 3 veranos. Alejandro era un niño activo y aventurero, fascinado por la naturaleza y especialmente por la vida silvestre que encontraba durante sus caminatas familiares. Su curiosidad natural y su tendencia a explorar áreas que captaban su atención habían preocupado ocasionalmente a sus padres, pero nunca habían experimentado ningún incidente serio durante sus excursiones anteriores. La mañana del 15 de julio había comenzado perfectamente. El clima era ideal para la caminata, temperatura de 22 grados Celsius, cielo despejado y una brisa suave que hacía que la actividad física fuera cómoda incluso durante las horas más calurosas del día. La familia había planeado una ruta de 6 horas que incluía varios puntos de descanso junto a arroyos de montaña donde podrían almorzar y disfrutar del paisaje. A las 11:30 am, durante uno de estos descansos programados, Alejandro les pidió permiso a sus padres para explorar un grupo de formaciones rocosas que habían capturado su atención aproximadamente 100 metros río arriba. Sus padres, Carmen y Miguel Hernández, accedieron con la condición de que permaneciera donde pudieran verlo y que regresara en 15 minutos para continuar con la caminata. Pero cuando pasaron 20 minutos sin señales de Alejandro, Miguel caminó hacia el área donde habían visto por última vez a su hijo. Las formaciones rocosas creaban un laberinto natural de pasajes y cuevas pequeñas, y cuando Miguel gritó el nombre de Alejandro, solo escuchó el eco de su propia voz regresando desde múltiples direcciones. La búsqueda inmediata realizada por Carmen y Miguel duró 2 horas. Exploraron sistemáticamente cada pasaje accesible, gritaron hasta quedarse roncos y utilizaron el silbato de emergencia que siempre llevaban durante las excursiones de montaña. Pero no encontraron ninguna señal de su hijo, no había respuestas a sus llamadas, no había evidencia física de que hubiera pasado por ninguna de las rutas obvias y no había indicaciones de la dirección que podría haber tomado. A las 2:15 p.m., Carmen utilizó su teléfono satélite de emergencia para contactar a los servicios de rescate de montaña. A las 3:45 p.m., el primer equipo de búsqueda y rescate había llegado al área, y a las 5 p.m., una operación de búsqueda a gran escala estaba en pleno desarrollo, incluyendo equipos especializados, helicópteros con tecnología de imagen térmica y perros de búsqueda y rescate. Canela era una pastora alemana de 5 años que había trabajado en operaciones de búsqueda y rescate durante los últimos 3 años. Había sido entrenada específicamente para localizar personas perdidas en terreno montañoso y su récord incluía la localización exitosa de 17 personas durante ese periodo, incluyendo casos donde había encontrado víctimas después de varios días de estar perdidas. Su guía, la sargento Rosa Martínez, una veterana de rescate de montaña con 12 años de experiencia, había desarrollado una confianza absoluta en las habilidades de Canela.
Durante sus años de colaboración, habían trabajado en condiciones que variaban desde clima severo hasta terreno extremadamente desafiante, y Canela había demostrado consistentemente una capacidad excepcional para detectar rastros humanos, incluso en circunstancias donde otros perros de rescate habían fallado. La primera fase de búsqueda con Canela comenzó a las 6:30 p.m. del sábado. Utilizando una prenda de ropa de Alejandro proporcionada por sus padres, Canela estableció el rastro y comenzó a trabajar sistemáticamente a través del área donde el niño había desaparecido. Su comportamiento inicial sugería que había detectado un rastro, pero la dirección que siguió sorprendió a todos los equipos de rescate. En lugar de dirigirse hacia las rutas de senderismo establecidas o hacia las formaciones rocosas donde los padres habían estado buscando, Canela se dirigió hacia un área de vegetación densa que se extendía hacia el interior de la montaña, lejos de cualquier sendero marcado y en una dirección que parecía poco probable para que un niño de 8 años hubiera elegido explorar. El comportamiento de Canela me indicaba que había detectado algo definitivo. Recordaría después la sargento Martínez. Pero la dirección que estaba siguiendo nos llevaría hacia terreno que sería muy difícil para un niño pequeño, especialmente sin equipo adecuado. Algunos miembros del equipo sugirieron que tal vez estaba siguiendo un rastro antiguo o confundiendo olores. Después de 2 horas siguiendo el rastro que Canela había identificado, los equipos de rescate habían penetrado casi 3 kilómetros en terreno montañoso sin encontrar ninguna señal visual de Alejandro. El terreno se había vuelto progresivamente más desafiante, incluyendo pendientes empinadas, vegetación espesa y áreas donde un niño pequeño habría tenido dificultades significativas para moverse. A las 9 p.m., con la oscuridad acercándose rápidamente, los coordinadores de rescate tomaron la decisión de suspender la búsqueda hasta la mañana siguiente y establecer un perímetro de búsqueda más amplio que incluiría equipos adicionales y tecnología de detección más avanzada. Pero esa primera noche, mientras los equipos oficiales regresaban a la base de operaciones, la sargento Martínez notó que Canela parecía reacia a abandonar el área. La perra continuaba mostrando comportamiento de alerta hacia la dirección en la que habían estado buscando, y su agitación sugería que sabía algo que los humanos no habían comprendido. Canela no quería irse, explicó la sargento Martínez durante el testimonio que daría posteriormente. Seguía mirando hacia la montaña, gimiendo, y tratando de regresar al área donde habíamos estado buscando. En mis años de experiencia, había aprendido que cuando Canela muestra ese tipo de persistencia, usualmente significa que está detrás de algo importante. La segunda mañana de búsqueda comenzó a las 6 a.m. del domingo, con equipos expandidos, que incluían especialistas adicionales en rescate de montaña, tecnología de detección más sofisticada y coordinación con helicópteros equipados con cámaras infrarrojas que podían detectar firmas de calor incluso en vegetación densa. Pero después de 8 horas de búsqueda intensiva el domingo, no habían encontrado ninguna evidencia de Alejandro. Al amanecer del tercer día, el lunes 17 de julio, la operación de búsqueda había alcanzado su punto más crítico. El doctor Manuel García, especialista en medicina de emergencia y supervivencia en montaña, había llegado para asesorar al equipo de rescate sobre las realidades médicas de lo que estaban enfrentando. Después de 72 horas sin agua, especialmente en un niño de 8 años expuesto a temperaturas variables y estrés físico extremo, las probabilidades de supervivencia se vuelven estadísticamente insignificantes, explicó el doctor García durante la reunión de coordinación que se realizó esa mañana. El cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin comida, pero sin agua, estamos hablando de 3 a 4 días como máximo absoluto, y eso es en condiciones ideales con un adulto saludable. Las palabras del doctor García pesaron sobre todos los equipos de rescate, pero especialmente sobre Carmen y Miguel Hernández, quienes habían mantenido esperanza durante los primeros 2 días, pero ahora enfrentaban la posibilidad de que su búsqueda se hubiera convertido en una operación de recuperación de restos. Sin embargo, la sargento Rosa Martínez había notado algo en el comportamiento de Canela durante esas 72 horas que la hizo cuestionar las conclusiones médicas.
Canela no mostraba el comportamiento típico que exhibía cuando buscaba restos humanos. Su agitación y persistencia sugería que todavía estaba detectando signos de vida, no evidencia de muerte. Canela había trabajado en operaciones de recuperación antes, explicó la sargento Martínez. Su comportamiento al localizar restos es completamente diferente de su comportamiento cuando está rastreando a alguien que todavía está vivo. Durante estos 3 días, ella ha mantenido el mismo tipo de urgencia y enfoque que muestra cuando sabe que puede salvar una vida. Basándose en su confianza en los instintos de Canela, la sargento Martínez solicitó permiso para expandir el área de búsqueda más allá del perímetro que habían establecido los coordinadores principales. Su propuesta era seguir a Canela hacia el terreno más remoto hacia el cual había estado apuntando consistentemente durante los últimos 3 días, incluso si eso significaba adentrarse en áreas que parecían improbables para que un niño perdido hubiera alcanzado. La decisión no fue fácil. Los recursos de búsqueda y rescate eran limitados y dedicar un equipo completo a seguir lo que algunos coordinadores consideraban una corazonada canina significaba reducir la cobertura en otras áreas que parecían más probables, según análisis de comportamiento humano y probabilidades de supervivencia. Pero a las 10 a.m. de lunes se autorizó a la sargento Martínez y Canela, acompañadas por 2 especialistas en rescate de montaña, a seguir el rastro que Canela había estado indicando durante los últimos 3 días. Lo que encontraron durante las siguientes 6 horas de búsqueda intensiva comenzó a revelar un cuadro de lo que realmente le había sucedido a Alejandro Hernández durante su desaparición. El rastro que Canela había estado siguiendo los llevó a través de terreno extremadamente desafiante, incluyendo un descenso de casi 200 metros a través de vegetación tan densa que requería machetes para crear pasos. En múltiples puntos durante el descenso, el equipo encontró evidencia que confirmaba que Canela había estado en lo correcto en su evaluación. Pequeños trozos de tela que coincidían con la ropa de Alejandro, vegetación removida que sugería el paso de una persona pequeña y, en un punto, una pequeña huella en barro blando que claramente coincidía con la talla de zapato del niño perdido. Cada pieza de evidencia que encontramos confirmaba que Canela había tenido razón desde el principio. Recordaría uno de los especialistas de rescate. Este niño de alguna manera se las había arreglado para desplazarse mucho más lejos y a través de terreno mucho más difícil de lo que nadie había considerado posible para alguien de su edad. A las 4:30 p.m. del tercer día, después de más de 6 horas siguiendo el rastro cada vez más débil, Canela de repente exhibió el comportamiento más intenso que la sargento Martínez había observado jamás. La perra comenzó a ladrar frenéticamente hacia un área de arbustos espesos y formaciones rocosas que parecía completamente inaccesible, pero su nivel de excitación indicaba que había detectado algo significativo. Cuando los rescatistas despejaron la vegetación y examinaron el área más de cerca, descubrieron una pequeña abertura entre las rocas que conducía hacia lo que parecía ser una cueva poco profunda o un refugio rocoso. La abertura era tan pequeña que un adulto tendría extrema dificultad para acceder, pero sería del tamaño exacto para un niño de 8 años buscando refugio. ¡Alejandro!, gritó la sargento Martínez hacia la abertura. Durante casi un minuto entero, no hubo respuesta. El equipo comenzó a prepararse para el peor escenario posible, que habían encontrado donde Alejandro había buscado refugio, pero había sucumbido a las duras condiciones de exposición y deshidratación. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, una voz increíblemente débil y apenas audible respondió desde el interior de la formación rocosa. ¡Ayuda! ¡Por favor! El alivio que invadió al equipo de rescate era indescriptible. Alejandro Hernández estaba vivo después de 72 horas perdido en las montañas sin agua, sin comida y sin ningún equipo de supervivencia, excepto la ropa ligera que llevaba puesta para lo que se suponía que era una excursión de un día con su familia. Sin embargo, extraer a Alejandro de su refugio improvisado resultaría ser uno de los rescates técnicos más desafiantes que el equipo había intentado jamás.
La abertura, la formación rocosa era extremadamente estrecha. Alejandro estaba claramente en grave estado físico debido a la deshidratación y la exposición, y cualquier movimiento podría potencialmente causar desplazamientos de rocas adicionales que podrían atraparlo aún más. El doctor García fue contactado inmediatamente por radio y voló al lugar en un helicóptero de emergencia para evaluar la condición médica de Alejandro y proporcionar orientación para el proceso de extracción. Basándose en su evaluación remota de las respuestas y signos vitales de Alejandro, determinó que el niño estaba en estado crítico, pero potencialmente lo suficientemente estable para sobrevivir a una extracción cuidadosamente planeada. El proceso de extracción tardó casi 3 horas de trabajo meticuloso. Equipo especializado tuvo que ser transportado por helicóptero a la ubicación remota. Las formaciones rocosas tuvieron que ser movidas con cuidado sin causar un derrumbe. Y Alejandro, a pesar de estar consciente, estaba tan debilitado por su dura experiencia que requería monitoreo médico constante durante cada fase del rescate. Finalmente, a las 8:15 p.m. del lunes, Alejandro Hernández fue extraído con éxito de la formación rocosa donde había pasado 72 horas luchando por sobrevivir. Sus primeras palabras al ser colocado en la camilla de rescate fueron: «¿Dónde están mis papás? ¿Está bien el perro que me encontró?». Canela no solo había localizado una vida que todos los demás habían considerado perdida, había demostrado que los instintos animales podían superar las suposiciones científicas humanas sobre los límites de supervivencia y las probabilidades de búsqueda. A las 8:45 p.m. del lunes 17 de julio, el helicóptero médico de emergencia despegó desde la ubicación remota en las montañas de Guadarrama, llevando a Alejandro Hernández hacia el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, donde un equipo de especialistas en medicina de emergencia pediátrica y deshidratación severa había sido alertado para recibir al paciente más extraordinario de sus carreras. Los niveles de deshidratación que encontramos en Alejandro eran los más severos que había visto en un paciente que llegara al hospital consciente y comunicativo, explicaría después la doctora Isabel Moreno, jefa del Departamento de Emergencias Pediátricas. Según todos los protocolos médicos que conocemos, debería haber entrado en shock hipovolémico fatal al menos 12 horas antes de que lo encontráramos. Pero mientras los médicos trabajaban para salvar la vida de Alejandro, una pregunta dominaba las conversaciones tanto del equipo médico como de los especialistas en supervivencia que habían sido consultados. ¿Cómo había logrado un niño de 8 años sobrevivir condiciones que habrían matado a la mayoría de los adultos? La respuesta a esa pregunta emergió durante las siguientes 24 horas, a medida que Alejandro se recuperaba lo suficiente para contar la extraordinaria historia de su supervivencia en las montañas. Alejandro explicó que después de separarse de sus padres el sábado por la mañana, había seguido lo que pensó era un sendero que lo llevaría de regreso hacia donde estaba su familia. Pero el sendero que había estado siguiendo era en realidad un camino de animales que lo llevó progresivamente más profundo hacia el terreno montañoso remoto, alejándolo cada vez más de las rutas de senderismo establecidas. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, ya había caminado varios kilómetros desde el punto donde había visto por última vez a sus padres. Intentó regresar por el mismo camino, pero en su pánico y confusión había tomado direcciones erróneas múltiples veces, adentrándose aún más en la naturaleza salvaje. Durante la primera noche había encontrado la formación rocosa con la pequeña abertura que eventualmente se convertiría en su refugio. La abertura conducía a una cavidad natural que lo protegía del viento y proporcionaba algo de aislamiento térmico, factores cruciales para su supervivencia durante las noches frías de montaña. Pero la clave de su supervivencia había sido algo que ninguno de los equipos de rescate había considerado. Dentro de la formación rocosa había una pequeña filtración de agua que goteaba desde las rocas superiores hacia una depresión natural que actuaba como un diminuto reservorio. La cantidad de agua era mínima, explicó Alejandro a los médicos, tal vez una cucharada cada pocas horas, pero lamía las gotas cuando aparecían y ponía mi boca directamente bajo donde caían. También lamía el musgo húmedo que crecía en las rocas. Esta microfuente de hidratación había proporcionado la humedad justa para mantener a Alejandro vivo, aunque apenas.
Los médicos estimaron que había estado consumiendo aproximadamente 50 a 75 mililitros de agua por día, una fracción de los 1.500 a 2.000 mililitros que un niño de su edad normalmente requiere, pero la cantidad apenas suficiente para prevenir el fallo orgánico completo. Es extraordinario, comentó el doctor García, el especialista en medicina de supervivencia. Alejandro encontró y utilizó instintivamente una fuente de agua que era tan mínima que los rescatistas adultos que caminaran por la misma zona probablemente nunca la habrían notado. Sus instintos de supervivencia fueron notables para alguien tan joven. Mientras Alejandro continuaba su recuperación en el hospital, la atención se centró en Canela y su extraordinario rendimiento durante la operación de búsqueda. La sargento Rosa Martínez se encontró recibiendo llamadas de organizaciones de rescate, medios de comunicación e instituciones de investigación que querían entender cómo Canela había sido capaz de mantener la concentración en el rastro de Alejandro, cuando la tecnología sofisticada y los buscadores humanos experimentados habían sido incapaces de detectar ninguna señal de su presencia. La respuesta, según los especialistas en comportamiento animal que fueron consultados, probablemente involucraba una combinación de factores que hacían a Canela excepcionalmente cualificada para este tipo de operación de búsqueda desafiante. La doctora Patricia Ruiz, especialista en capacidades olfativas caninas de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que los pastores alemanes como Canela poseen sistemas olfativos que son aproximadamente 10.000 veces más sensibles que las narices humanas. Canela podía detectar moléculas de olor de Alejandro que habían sido depositadas días antes, incluso después de la exposición a la lluvia y al viento que habrían eliminado cualquier rastro detectable para humanos o incluso para equipos de detección menos sensibles. Más importante aún, el entrenamiento y la experiencia de Canela le habían enseñado a distinguir entre rastros calientes, olor reciente, y rastros fríos, olor antiguo, y a seguir patrones de olor complejos que podrían implicar retroceder, cambios de dirección y factores ambientales que podrían confundir a perros de búsqueda menos experimentados. Lo que hizo el rendimiento de Canela verdaderamente excepcional, señaló la doctora Ruiz, fue su persistencia en seguir un rastro que tenía días y había sido degradado significativamente por las condiciones ambientales. La mayoría de los perros de búsqueda habrían perdido el rastro mucho antes en el proceso, pero el entrenamiento y las habilidades naturales de Canela le permitieron mantener la concentración incluso cuando el rastro se volvió extremadamente débil. La historia del rescate de Alejandro rápidamente se convirtió en noticia nacional en España. Medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la supervivencia milagrosa de un niño de 8 años que había desafiado a la ciencia médica para sobrevivir a condiciones imposibles, y la perra heroína, que se había negado a rendirse cuando los rescatistas humanos habían comenzado a perder la esperanza. Carmen y Miguel Hernández, después de pasar casi 4 días en una agonizante incertidumbre sobre el destino de su hijo, se encontraron lidiando con un tipo de emoción abrumadora completamente diferente. Gratitud hacia Canela y la sargento Martínez, que había confiado en sus instintos cuando la lógica y la ciencia sugerían que continuar la búsqueda era inútil. Canela salvó la vida de nuestro hijo, declaró Carmen durante una emotiva rueda de prensa después de que Alejandro recibiera el alta médica para salir del hospital. Elia nunca se rindió, incluso cuando todos los demás habían empezado a aceptar que podría ser demasiado tarde. Le debemos todo. La recuperación de Alejandro fue notablemente rápida considerando la gravedad de su terrible experiencia. Después de 5 días de observación y tratamiento en el hospital, los médicos declararon que no había sufrido ningún daño permanente a causa de su experiencia. Sus riñones se habían recuperado por completo de la deshidratación severa. Sus funciones cognitivas eran normales, y aparte de una pequeña pérdida de peso y debilidad muscular, recibió el alta médica para volver a casa. Pero quizás lo más importante, su experiencia le había enseñado lecciones sobre supervivencia, determinación, y la importancia de mantener la calma bajo presión que le beneficiarían por el resto de su vida. Y Canela había demostrado que a veces los instintos animales pueden superar la pericia humana, de maneras que desafían nuestra comprensión de lo que es posible. 3 semanas después del rescate que había captado la atención del mundo entero, Canela se encontraba en el Ministerio del Interior de España,
siendo condecorada con la Medalla al Mérito de Protección Civil, la más alta distinción que el gobierno español otorga a unidades de búsqueda y rescate por servicio excepcional. La ceremonia, presidida por el ministro del Interior y asistida por más de 200 personas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, especialistas en rescate y medios de comunicación internacionales, representaba el reconocimiento oficial de lo que ya había sido documentado como uno de los rescates de montaña más extraordinarios en la historia europea. Canela demostró que la perseverancia y el instinto animal pueden lograr lo que la tecnología más avanzada y los protocolos establecidos consideran imposible, declaró el ministro durante la ceremonia. Su trabajo salvó la vida de Alejandro Hernández y ha establecido nuevos estándares para las operaciones de búsqueda y rescate en toda Europa. Alejandro y su familia estuvieron presentes durante la ceremonia, y cuando el ministro colocó la medalla ceremonial alrededor del cuello de Canela, Alejandro se acercó para abrazar a la perra que le había salvado la vida, creando una imagen que se convertiría en icónica y sería reproducida en medios de comunicación alrededor del mundo. Canela es mi héroe, dijo Alejandro durante la breve declaración que hizo ante los medios después de la ceremonia. Ella nunca se rindió cuando todos los demás pensaron que era demasiado tarde. Quiero ser como ella cuando crezca, nunca rendirme cuando alguien necesite ayuda. El impacto del rescate de Alejandro se extendió mucho más allá del reconocimiento ceremonial. El Servicio de Búsqueda y Rescate de Montaña de España revisó completamente sus protocolos operativos, basándose en las lecciones aprendidas del caso, particularmente en relación a la integración de perros de búsqueda en operaciones de larga duración y la importancia de confiar en la persistencia canina, incluso cuando los análisis de probabilidad humana sugieren que la continuación de la búsqueda es inútil. La sargento Rosa Martínez fue promovida a Coordinadora Regional de Unidades Caninas de Rescate, una posición creada específicamente para desarrollar y supervisar programas de entrenamiento mejorados para perros de búsqueda y rescate en toda España. Su primer proyecto fue el desarrollo del Protocolo Canela, una metodología que enfatiza la importancia de permitir que los perros de rescate mantengan búsquedas prolongadas, incluso cuando la evidencia humana sugiere que las posibilidades de éxito son mínimas. Lo que aprendimos del caso de Alejandro, explicó la ahora coordinadora Martínez, durante una conferencia internacional sobre técnicas de búsqueda y rescate, es que nuestros protocolos habían sido demasiado influenciados por limitaciones de tiempo y recursos humanos, sin considerar adecuadamente las capacidades únicas que los perros aportan a las operaciones de rescate. Canela nos enseñó que debemos confiar más en los instintos animales, incluso cuando contradicen nuestras evaluaciones racionales. El protocolo Canela fue adoptado no solo por las unidades españolas de búsqueda y rescate, sino también por organizaciones similares en Francia, Italia, Suiza y Austria. El protocolo especifica que, cuando un perro de búsqueda entrenado muestra persistencia consistente hacia una dirección o área específica durante operaciones de rescate, esa persistencia debe ser considerada como evidencia válida que justifica la continuación de la búsqueda, incluso si otros factores sugieren que las probabilidades de éxito son bajas. Los resultados de la implementación del protocolo han sido impresionantes. Durante los 2 años siguientes al rescate de Alejandro, las unidades de búsqueda y rescate que adoptaron el protocolo Canela reportaron un aumento del 34% en rescates exitosos de personas perdidas, particularmente en casos donde las víctimas habían estado perdidas por más de 72 horas. Canela continuó su trabajo como perra de búsqueda y rescate, pero su fama internacional la convirtió también en embajadora para programas de educación sobre seguridad en montaña y preparación para excursiones. Visitaba escuelas en toda España para demostrar técnicas de búsqueda y para enseñar a los niños sobre la importancia de permanecer en senderos marcados y llevar equipo de seguridad adecuado durante actividades en la naturaleza. Canela se ha convertido en algo más que una perra de rescate excepcional, observó la doctora Patricia Ruiz, quien continúa estudiando las capacidades de Canela como parte de su investigación sobre inteligencia animal. Se ha convertido en un símbolo de la importancia de reconocer y valorar formas de inteligencia que no siempre encajan en nuestros sistemas de medición humanos. Durante esos 2 años, Canela completó 8 rescates adicionales exitosos, incluyendo la localización de un montañista de 67 años que había estado perdido durante 4 días después de una caída que le había causado lesiones que le impedían moverse,
y el rescate de 2 excursionistas que habían quedado atrapados en una cueva después de que una tormenta repentina había causado un deslizamiento de rocas que bloqueó su ruta de salida. En cada uno de estos casos, Canela demostró la misma persistencia y precisión que había mostrado durante el rescate de Alejandro, confirmando que su desempeño extraordinario no había sido una anomalía, sino una manifestación consistente de capacidades excepcionales. La familia Hernández mantuvo una relación especial con Canela y la coordinadora Martínez. Alejandro visitaba las instalaciones de entrenamiento regularmente para observar el trabajo de Canela y para ayudar en el entrenamiento de otros perros de rescate jóvenes. Sus padres establecieron una fundación que proporcionaba equipos de seguridad y entrenamiento en supervivencia para familias que participaban en actividades de montaña, especialmente aquellas con niños. Nuestro objetivo es asegurarnos de que otras familias no tengan que pasar por la experiencia que nosotros vivimos, explicó Miguel Hernández. Pero también queremos honrar el trabajo de Canela, asegurándonos de que las lecciones aprendidas de nuestro caso beneficien a tantas personas como sea posible. El rescate de Alejandro también inspiró cambios en el equipo estándar recomendado para excursiones familiares en montaña. Las autoridades españolas de parques nacionales comenzaron a requerir que todas las familias con niños menores de 12 años llevaran balizas de emergencia y kits de supervivencia básicos durante excursiones en áreas remotas. Estas medidas, combinadas con los programas educativos en los que Canela participaba, resultaron en una reducción significativa en el número de casos de niños perdidos en montañas españolas durante los años siguientes al rescate de Alejandro. La historia había demostrado que a veces los avances más importantes en seguridad y rescate no vienen de nueva tecnología o protocolos más sofisticados, sino de aprender a confiar en las capacidades extraordinarias que ya existen a nuestro alrededor, esperando ser reconocidas y valoradas. 5 años después del rescate que cambió la historia de la búsqueda y rescate en montaña, me encuentro en una ceremonia muy especial en Madrid. La jubilación oficial de Canela, la pastora alemana que redefinió lo que significa nunca rendirse. A los 11 años de edad, después de completar 127 misiones de búsqueda y rescate exitosas, Canela se retira como la perra de rescate más condecorada en la historia de Europa, con un récord que probablemente nunca será igualado. 89 vidas humanas salvadas directamente por su trabajo. Pero su legado se extiende mucho más allá de los números. El protocolo Canela, implementado oficialmente por la Unión Europea en 2021, ha revolucionado las operaciones de búsqueda y rescate en 27 países. El protocolo establece que los perros de búsqueda deben ser escuchados y sus indicaciones seguidas, incluso cuando contradigan las evaluaciones de probabilidad humana o los análisis de supervivencia basados en ciencia médica convencional. Desde su implementación, el protocolo Canela ha resultado en el rescate exitoso de 312 personas que habrían sido declaradas muertas bajo los protocolos anteriores. Personas que, según la ciencia médica tradicional, no deberían haber sobrevivido las condiciones en las que fueron encontradas, pero que estaban vivas porque el instinto animal detectó lo que la lógica humana había descartado como imposible. Alejandro Hernández, ahora de 13 años, está presente en la ceremonia de jubilación de Canela. Alto para su edad, con una sonrisa confiada y una mirada determinada, Alejandro se ha convertido en una inspiración para niños alrededor del mundo, no solo como el niño milagro que sobrevivió lo imposible, sino como un joven que transformó su experiencia traumática en una misión de vida. Cuando tenía 8 años, Canela me enseñó algo que los adultos a veces olvidan, dice Alejandro, durante el discurso que pronuncia ante una audiencia de más de 500 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, especialistas en rescate y medios internacionales. Me enseñó que nunca debes rendirte con alguien que necesita ayuda, sin importar lo que digan las estadísticas o lo que diga la lógica. Siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad,
y siempre vale la pena seguir buscando. Alejandro ha decidido dedicar su futuro a la búsqueda y rescate. Ya entrena con equipos especializados los fines de semana, y su plan es convertirse en paramédico especializado en rescate de montaña cuando cumpla 18 años. Canela me salvó la vida, continúa Alejandro, su voz clara y fuerte resonando en el auditorio. Pero más que eso, me enseñó lo que significa ser verdaderamente persistente, lo que significa nunca abandonar a alguien que depende de ti. Cada vez que estoy en las montañas entrenando, cada vez que practico técnicas de rescate, recuerdo esos 5 días cuando estaba perdido y asustado, y recuerdo que en algún lugar había alguien que nunca dejó de buscarme. Esa es la lección que quiero llevar a mi carrera. Ser la persona que nunca se rinde. Ser la persona que sigue buscando cuando todos los demás han perdido la esperanza. La doctora Elena Vázquez, directora del Instituto Internacional de Búsqueda y Rescate, explica durante la ceremonia que el caso de Alejandro y Canela no solo cambió protocolos operativos, sino que también inspiró investigación científica completamente nueva sobre los límites de supervivencia humana y las capacidades sensoriales de los perros de trabajo. Hemos aprendido que hay variables en la supervivencia humana que no habíamos considerado completamente, explica la doctora Vázquez. Factores psicológicos, microclimas específicos, fuentes de humedad que pueden existir en condiciones aparentemente imposibles. Pero más importante, hemos aprendido que debemos integrar la sabiduría instintiva animal con nuestro conocimiento científico, no tratarlos como fuerzas opuestas. Cuando la ceremonia llega a su momento culminante, Alejandro se acerca a Canela, ahora mayor y más lenta, pero con los mismos ojos inteligentes y alerta que lo encontraron en esa cueva hace 5 años. Se arrodilla junto a ella, coloca su mano sobre su cabeza y susurra algo que solo ella puede escuchar. Los presentes observan en silencio, mientras el niño que una vez estuvo perdido abraza a la perra que nunca dejó de buscarlo. Es un momento que encapsula una verdad fundamental sobre la relación entre humanos y animales, que a veces, cuando más lo necesitamos, son ellos quienes nos enseñan lo que significa la verdadera lealtad, la verdadera persistencia y la verdadera esperanza. Canela pasará su jubilación con la familia Hernández, donde será mimada y cuidada como la heroína que es, pero su verdadero legado vivirá para siempre en cada operación de rescate, que se extiende un día más porque alguien recordó su historia, en cada perro de búsqueda cuyas indicaciones son tomadas en serio incluso cuando desafían la lógica humana, y en cada vida salvada por protocolos que ahora reconocen que la sabiduría no siempre viene en forma humana. La historia de Canela y Alejandro nos recuerda que los milagros a veces llegan con 4 patas y un corazón que se rehúsa a rendirse, y que la esperanza, cuando es verdadera, puede sobrevivir incluso las condiciones más imposibles. Fin.